Vamos con el siguiente ejercicio de producto de un escalar por un vector. Dado los puntos m, menos 1, 2 y n, 1, 3, determina el vector 3nm. Si nos fijamos en la notación, las letras nm, como llevan las flechas, son el propio vector y 3 sería nuestro escalar, ¿ok? El número que debemos multiplicar por el vector. Primero, nos vamos a concentrar solamente en el vector, ¿ok? En nm. Para ello, vamos a graficar los puntos que nos dan. M, primera coordenada, menos 1 en el eje horizontal. 0, menos 1. Segunda coordenada, 2 en el vertical, positivo, entonces va hacia arriba. 0, 1, 2. Con ayuda de un instrumento, como puede ser la escuadra, o en este caso, el cartabón, tracemos proyecciones ortogonales. Una vez que las mismas se intersecten, hallamos el punto, que en este caso se llama M. Vamos con el siguiente. N, primera coordenada 1, 0, 1 en el eje horizontal. Segunda coordenada 3, positiva, también hacia arriba. 0, 1, 2 y 3. Una vez que se intersectan, hallamos el punto. En este caso, N. Ahora vamos a formar el módulo del vector. Simplemente unimos esos dos puntos, ¿ok? El segmento dibujado no se puede salir de esos dos puntos. Ahora si nos fijamos en la notación del vector, él se llama nm. M, como es la segunda letra, la última, es la que va a llevar el extremo, ¿ok? La flecha. Ya tenemos construido de forma gráfica al vector, que su origen es n, o sea, nace o inicia en n y termina en m, que sería su extremo, ¿ok? Vamos a concentrarnos ahora en hallar las componentes de ese vector, ¿ok? Vamos a ver cuántos espacios separan a las coordenadas de n y m en el eje horizontal y cuántos espacios separan a las coordenadas, a los puntos n y m en el eje vertical. Como estamos calculando componentes, debemos tomar como una especie de ejemplo lo siguiente. Vamos a suponer que yo inicio una caminata del kilómetro 2 y llegué al kilómetro 5. ¿De cuánto fue mi caminata? ¿Cuánto recorrí? ¿Recorrí 5 kilómetros? No, ¿verdad? Vamos a ver. Lo que debo hacer para conocer, ¿verdad?, el recorrido es simplemente restar a mi punto final el punto inicial, ¿ok? 5 menos 2 sería 3 kilómetros, ¿ok? Si yo inicié en el kilómetro 2 y llegué al kilómetro 5, yo avancé 3 kilómetros, ¿ok? Es lo mismo que ocurre con las componentes, ¿ok? Yo quiero conocer si partiendo de n llegué a m, cuánto avancé en el eje horizontal, cuánto avancé en el eje vertical, ¿ok? Siguiendo este mismo principio, fíjense, mi origen es n, mi extremo es m, ¿ok? Yo salí de n y llegué a m, ¿ok? Como m es mi punto final, lo escribo de primero y le resto mi punto inicial, que en este caso es n. Si las componentes, ¿verdad? Si el vector se llama nm, sus componentes van a ser m menos n, ¿ok?
si el vector, por ejemplo, se llamara AB, calcular las componentes sería B menos A, ¿ok? Siempre el segundo menos el primero. Precisamente respetando esta idea, ¿ok? Vamos a ver. M, ¿cómo se llama M en su primera coordenada? Menos 1. Y en su segunda coordenada en Y, 2. Como estoy restando, coloco el signo de resta, ¿ok? Siempre a la coordenada X le resto coordenada X, a coordenada Y le resto coordenada Y. Ahora vamos con N. N, en primera coordenada se llama 1 y en segunda coordenada se llama 3. Si resolvemos estas restas, ¿qué tenemos? Tengo arriba 1 menos 1, perdón, menos 1 menos 1 sería menos 1 más menos 1, ¿ok? Este signo, si lo descompongo, puede quedar expresado como la multiplicación de estos dos signos, ¿verdad? Porque más por menos me da menos, ¿ok? Me devolvería el signo original. Ahora tengo una suma de dos números que tienen el mismo signo. Se mantiene el signo y simplemente sumo, ¿ok? Menos 1 menos 1 más menos 1, menos 2. Vamos ahora con la componente en Y. Tengo 2 menos 3, ¿ok? Es una recta, la transformo en suma. Me quedaría 2 más menos 3, ¿ok? Fíjense que si yo multiplico estos dos signos de nuevo, me devolverían el que yo tenía inicialmente. Tengo ahora una suma de un positivo con un negativo. Como tienen diferentes signos, se resta y se conserva el signo del número mayor. 3 menos 2 es 1. Y como 3 es el mayor, en valor absoluto por supuesto, y es negativo, el resultado se mantiene negativo, ¿ok? Menos 1. Vamos a llevar estas componentes ahora, ¿cómo se verían? Bueno, en X me dio menos 2 y en Y me dio menos 1, ¿ok? ¿Será cierto? Bueno, vamos a expresarlo en el plano cartesiano, ¿ok? Si nos fijamos, M está justo acá y N está justo acá en lo que es el eje X, ¿ok? Este sería M en X y esta sería N en X, si nos fijamos, ¿verdad? La coordenada N en X está en 1, la coordenada M en X está en menos 1. La componente en X me dio menos 2, ¿ok? Si nos fijamos, si yo me muevo de N a M, ¿ok? Fíjense, de M a N, pero solo por el eje horizontal que tengo, 1 y 2 espacios, ¿cierto? Como me lo indica el módulo de la componente. Y si yo voy de N a M, me estoy moviendo en esta dirección, ¿verdad? Hacia los negativos. Es por eso que el resultado me queda negativo. Y lo mismo ocurriría con la componente vertical, ¿ok? N está acá arriba, M está acá abajo. Como el vector se llama NM, yo voy de N a M, ¿ok? En este caso, como N está arriba, tengo que bajar. ¿Cuántos espacios bajo? Uno solo, ¿ok? Uno solo. Y como estoy bajando, me estoy moviendo en el sentido de los negativos. Es por eso que la componente es negativa. Gracias a la gráfica, puedo respaldar los valores obtenidos, ¿ok? Ahora vamos al cálculo de el escalar por el vector, ¿ok? Lo que nos piden en principio. Simplemente tomamos el escalar 3 y lo multiplicamos por las componentes obtenidas, que por cierto acabamos de comprobar que son ciertas. ¿Ok? Simplemente el escalar multiplica a cada una de las componentes, ¿ok? Como si fuera una especie de propiedad distributiva, solo que en vez de un signo de operación que separe ambas coordenadas, hay una coma. Este 3 es positivo, este 2 no tiene signo visible, por tanto es negativo. Más por menos, menos, y 3 por 2, 6. ¿Ok? Ya tengo la primera. La coma, la coloco, voy con la segunda. Repito, el 3 es positivo, este 1 es negativo. Más por menos, menos, y 3 por 1, 3. Ya tendría mis componentes, ¿ok?
Hasta acá ya está terminado el ejercicio. Vamos a llevarlo ahora a representación gráfica. Lo primero que vamos a hacer es llevar las componentes originales, ¿ok? Menos 2, menos 1 al plano cartesiano. Primera componente en x, menos 2, 0, menos 1, menos 2. Segunda componente, menos 1 en y, 0, menos 1, ¿ok? Una vez que se intersectan, hallo el punto de las componentes, ¿ok? Ahora es simplemente cuestión de unir el origen del plano cartesiano con ese punto de componentes. Y siempre el punto de componentes va a llevar el extremo, ¿ok? Va a ser como de extremo, por tanto va a llevar la flecha. Ahora, si nos fijamos en la representación gráfica, es como tomar al vector original e ir desplazándolo hasta que su origen, en este caso en n, coincida con el origen del plano cartesiano. Por tanto, la longitud del vector no cambia, ¿ok? Esta longitud debe ser igual a esta longitud. Esto es lo que mide la longitud. Si la llevamos a comparar, nos fijamos que es exactamente la misma. Ahora vamos a graficar las componentes una vez multiplicadas por el escalar. Primera componente, menos 6, 0, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5 y menos 6. Segunda, menos 3, 0, menos 1, menos 2, menos 3, ¿ok? Mismo procedimiento que con lo anterior. Y una vez que se intersectan, hallo el punto de componentes. Lo siguiente es unir desde el origen del plano cartesiano con el punto de componentes como hice con la componente original. Y ahora si nos fijamos, midiendo la gráfica obtenida, llegamos a la conclusión de que multiplicar al vector dado por 3 simplemente es tomar al vector y estirarlo 3 veces su longitud original, ¿ok? Si yo tomo la longitud del vector una vez expresado en componentes, y la replicara 3 veces,
llegaría a formar la longitud del vector una vez multiplicado por el escalar, ¿ok? Así que en definitiva, cuando tomamos a un vector y le hallamos las componentes, multiplicarlo por el escalar simplemente consiste en tomar al vector de forma gráfica y estirar su longitud 3 veces o tantas veces como me lo indique el escalar, ¿ok? En este caso el escalar era positivo, por tanto el sentido del vector resultante es el mismo que el vector componente, ¿ok? Van en el mismo sentido. La misma dirección se mantiene, por supuesto, y van en el mismo sentido.